Dios me le bendiga, mis hermanos de IPUC Palmeras. Gracias al Señor por esta hermosa tarde que nos regala para adorar, para exaltar y para glorificar su nombre. Vamos a entonar para nuestro Dios esa hermosa alabanza que se titula: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya, porque tenemos al Dios todopoderoso, al Dios grande, maravilloso y que nos cuida. Vamos a entonar en esta hermosa tarde esta alabanza para nuestro Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Bueno, mis queridos hermanos, gracias al Señor porque Él es bueno. En esta tarde con nosotros nuestro pastor, el hermano Ever Julio Liscano. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Me alegra saludarles una vez más y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les habla su servidor, el pastor Ever Julio Liscano, pastoreo por la gracia del Señor en IPUC Palmeras. Vamos a disponernos a oír la palabra de Dios en este día. Quisiera que hiciéramos una corta oración para que sea el Señor hablándonos y usando mi vida. Soberano Señor, gracias te damos por esta hermosa oportunidad y por los medios que nos permites, amado Rey, para compartir tu palabra. Coloco mi vida a tus pies, por favor, úsame. También coloco cada persona que va a oír esta palabra por los diferentes medios de comunicación, Señor, que seas tocándonos con tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, quiero compartir en este hermoso día el tema de la fe. Vamos a hablar de la fe en este precioso día. Bueno, este tema es uno de los temas más comunes. Creo que todo el mundo algún día ha dicho algo de la fe. Es más, creo que cada uno tiene sus propios conceptos. Si usted hace la tarea de preguntarle a cada uno qué significa fe, va a escuchar tantos conceptos como personas hay. Entonces, también quisiera decirles que en la palabra de Dios hay un capítulo. Realmente el tema se habla a lo largo de la Biblia, pero hay un capítulo en el libro de los Hebreos, que es el capítulo número 11. Este capítulo número 11 del libro de los Hebreos, el tema específicamente es la fe. Así que vamos a dedicarnos a desarrollar parte de este capítulo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a empezar con el primer punto. Lo primero que vamos a hacer en este día es
tratar de definir qué es la fe. Y quiero decirles algo también, pues, que me ha llamado la atención. Es una de las pocas palabras o doctrinas que la Biblia la define. Parece que estuviera uno leyendo como un diccionario cuando lee este texto que vamos a leer, en el cual la Biblia define qué es la fe, según la Biblia. Esto está en Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo repito. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Prácticamente en esta definición bíblica es como si hiciera referencia a dos cosas muy parecidas. Primero, tener la certeza de algo que en el tiempo no ha llegado. La primera parte dice, la certeza de lo que se espera. Es esperar confiadamente algo que está en el tiempo, está en el futuro, pero hoy en el presente yo lo creo y yo lo espero. Por ejemplo, la mayoría de personas espera que llegue el mes de diciembre. Casi nadie duda que diciembre no va a llegar. La gente empieza desde principio de año, desde mitad de año, a ahorrar para diciembre, a preparar sus vacaciones en diciembre, a decirle a sus familiares que viven lejos, en diciembre vamos a estar reunidos en familia. Diciembre no ha llegado. Pero ¿qué sucede? La gente cree que diciembre va a llegar. Eso es fe. Entonces, la certeza de lo que se espera en el tiempo, aunque aún no ha llegado. La segunda parte de la definición de este versículo dice, la convicción de lo que no se ve. Esta segunda parte de la definición hace referencia a estar convencido de algo que existe, pero no lo hemos visto con nuestros sentidos, más específicamente con nuestros ojos físicos. Por ejemplo, hace como 30 años, me acuerdo cuando estaba como en sexto de bachillerato o antes, mi profesor me enseñaba que existen 9 planetas. Y aún más o menos me acuerdo el nombre de algunos de ellos. ¿Qué sucede? Yo creí firmemente que existen 9 planetas. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuántos planetas existen? Yo digo mínimo 9, porque han ido descubriendo más planetas. Pero si alguien me dice, pero pastor, usted ha comprobado, usted los ha visto con sus ojos, así sea a través de un telescopio, yo le digo, no, el único planeta que he visto es este en el que vivo, planeta Tierra. Pero ¿qué sucede? He creído que existen otros planetas como Venus, como Marte, como Júpiter, entre otros. Seguramente usted que me ve y me escucha por medio de esta predicación, seguramente usted también ha creído que existen otros planetas, aunque no los ha visto. ¿Esto qué es? Esto no es más que fe. Por eso dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, prácticamente todas las personas tenemos fe. Por ejemplo, cuando un jovencito le dice a su novia, cuando están recién de novio, le dice, vea, cuando nos casemos yo la voy a hacer a usted muy feliz, yo la voy a tratar con amor, yo nunca la voy a traicionar, etc. Esa mujer le cree a ese muchacho en su noviazgo. ¿Eso cómo se llama? Fe. Precisamente es por eso que al transcurrir de los años, algunas parejas, algunos hombres que le fallan, ella se siente decepcionada o desilusionada. ¿Por qué? Porque ella le había creído. Entonces, eso es fe. ¿A dónde quiero llegar? La primera conclusión de todo esto es que la fe es un regalo que Dios nos ha hecho a todos los seres humanos. Todos tenemos fe o capacidad para creer lo que no ha llegado en el tiempo o lo que aún no hemos visto, pero si nos dicen que existe, podemos creerlo. Ese es el primer punto en cuanto a la fe, que era la definición de la fe. Segundo punto. Quisiera que ahora vayamos ahondando en el tema de la fe. El segundo punto es que por medio de la fe o por la fe que tengan los hombres es que Dios los aprueba, que Dios le dice al ser humano, usted pasó la prueba, usted le pone el chulito o Dios le pone el me gusta. Por medio de la fe que el hombre ejerza. Eso es lo que dice más o menos la Biblia en el versículo 2. Recuerde que estamos hablando en Hebreos capítulo 11, que es el tema de la fe. Vimos el versículo 1, vamos a pasar al versículo número 2. Dice, porque
Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando dice por ella, ella es la fe. Entonces, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice la versión, la PDT, Palabra de Dios para Todos: Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Entonces, por medio de esta fe que estos hombres de la antigüedad demostraron tener, por eso Dios los aprobó. Pero hasta aquí todavía no nos dice, solamente nos dicen que esos hombres tenían una fe, pero no nos explica cuál fe, qué clase de fe, en qué creían estos hombres antiguos, que es lo que vamos a disponernos ahora a ver desde el versículo 3 de Hebreos en adelante. Vamos a pasar entonces al tercer punto. Con este tercer punto vamos a tratar de responder cuál fue la fe de estos hombres antiguos, o cuál es la fe de la cual habla la Biblia, la fe que tuvieron estos hombres a los cuales Dios aprobó. Bueno, entonces es aquí que el escritor de la carta a los Hebreos muestra que estos hombres de la antigüedad cómo pusieron en uso la fe, y muestra del versículo 3, vamos a darnos cuenta no solamente que ellos tenían fe, sino en qué tenían puesta la fe, o en quién tenían puesta la fe. Por eso dice el versículo número 3, escuchen cómo dice este versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Se lo repito, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí ya el escritor de los Hebreos está como enmarcando o hablando de una fe particular, de la fe de la cual habla la Biblia. Dice que por medio de la fe podemos entender que Dios hizo el universo por la palabra. Es decir, aquí ya nos está diciendo, la fe hay que ponerla en la palabra de Dios. Nos está diciendo la fe que tuvieron todos estos hombres de los cuales habla el capítulo 11 fue la fe que pusieron en la palabra de Dios. Entonces, permítanme decirles algo. La fe es como la herramienta que Dios nos regaló a todos los seres humanos para que pudiéramos creer no solamente en Dios, sino para que pudiéramos creerle a Dios. Es decir, creer en la palabra de Dios. Pero déjenme reforzar esto con los siguientes versículos del libro de Hebreos. Vamos a saltarnos un poco algunos textos al versículo número 6, que es un texto bastante conocido por los lectores de la Biblia. Dice el versículo número 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí claramente dice que sin fe no tiene la menor posibilidad de un ser humano de agradar a Dios. Luego, por eso fue que Dios le dio fe ¿a quién? A todos los seres humanos. ¿Por qué? Quiere decir que en principio todo ser humano tiene la posibilidad de agradar a Dios. Por eso el texto dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego con fe ya es posible agradar a Dios. Segundo, no quiere decir que todo el que tiene fe lo agradará. El que tiene fe ya tiene la posibilidad. Pero ¿de qué depende si agrada a Dios o no? Depende qué uso le dé a esa fe, a esa herramienta que se llama fe, que Dios nos la regaló. Si esta persona le pone la fe a la palabra de Dios, podrá agradar a Dios, buscará a Dios con esta fe bíblica, con esta fe en lo que Dios ha dicho. Vamos a pasar a un cuarto y último punto, y aquí nos vamos a detener un rato desarrollando este cuarto punto. Vamos a hablar ahora del uso de la fe. Es decir, ahora vamos a mirar cómo el escritor de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 7, muestra no solo en qué creyeron estos personajes bíblicos, sino qué hicieron con esa fe que tuvieron. Entonces vamos a mirar el uso de la fe, qué creían y cómo usaban esa fe que ellos tuvieron. Vamos entonces a leer el versículo 7 en adelante, que ya empieza a hablar de varios personajes seguidos. Dice el versículo número 7: por la fe
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces inicia diciendo por la fe Noé, pero alguien diría, bueno, sí, por la fe, pero ¿cuál fe? ¿Qué creía Noé? Quiere decir ese texto cuando dice por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Hermano, quiere decir que Dios le dio su palabra a Noé. Tiene que ser que Dios advirtió a Noé. Seguramente Dios le dijo, Noé. De hecho, cuando uno lee en Génesis la historia se da cuenta que sí fue así. Dios le dijo a Noé, le advirtió, Noé, va a venir un gran diluvio. Y no solamente le advirtió, sino que también le dio la solución o la promesa o el mandamiento de que construyese el arca, porque ahí se podría salvar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál fue la fe que Noé tuvo? La fe que Noé tuvo fue en la palabra que Dios le dio. ¿Cuál palabra? La palabra de advertencia. Y no vayan a pensar que es que no era muy inteligente. Entonces Noé dijo, viene un diluvio, me voy a poner a construir un arca. No es así. Dios le dio la palabra, vendrá un diluvio, la advertencia, y también le dio la promesa, el mandamiento. Le dijo, vea, pero si usted se hace el arca, ahí se va a salvar. ¿En qué consistió la fe de Noé? En resumidas cuentas, que le creyó la palabra a Dios, creyó la palabra de Dios, y no solamente la creyó, Noé obedeció la palabra de Dios y luego gozó de sus promesas. Entró en el arca, vino el diluvio efectivamente construyó el arca y efectivamente entró en el arca y se pudo salvar. Esto para que vayamos mirando en qué consiste el tema de la fe. No se trata de creer por creer, no se trata de creer cualquier cosa, no se trata de leer la Biblia así como muy rápidamente y decir, Noé se le ocurrió construir un arca. No, Noé escuchó la voz de Dios, creyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios y luego disfrutó las promesas que Dios da. Sigamos leyendo ordenadamente este pasaje. Vamos al versículo número 8. Aquí nos habla ahora de otro personaje bíblico muy conocido. Dice, por la fe Abraham, ahora va a hablar de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, aquí también dice, por la fe Abraham. ¿Por cuál fe? ¿Por cuál fe? ¿Qué dice que hizo Abraham por fe? Segundo lugar, Abraham por fe, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Entonces, si es verdad, Abraham hizo un acto de fe, salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pero ¿por qué Abraham hizo eso? No es que Abraham se levantó con ganas de dejar su casa y su tierra y dijo, yo me voy a una tierra prometida. No, es que dice, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció. Quiere decir que Dios le dio su palabra a Abraham. Dios llamó a Abraham. Y no solamente lo llamó, le mandó que saliera. Entonces, cuando dice la Biblia por la fe de Abraham, ¿en qué puso Abraham su fe? No fue en un sueño, no fue en sus deseos, no fue en sus opiniones, no fue en sus ideas, no fue en lo que andaba diciendo la gente. Abraham puso la fe en la palabra que recibió de Dios. Escuchó el llamado. Dios le dijo, salga. Él salió, obedeció y se cumplieron las promesas de Dios. Si ustedes todos conocen la historia, Dios le hizo muchas promesas y Abraham recibió la promesa, por lo menos la promesa del hijo. Sigamos leyendo y vamos a saltarnos un poco al versículo número 11 de este mismo capítulo de Hebreos. Estamos leyendo Hebreos capítulo 11 y vamos en el versículo número 11. El personaje que sigue es Sara. Dice la Biblia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, uno lee este capítulo y cómo el Señor le refuerza. Es decir, el escritor de los Hebreos hubiera puesto un solo ejemplo, o dos, o tres, o cuatro, pero es que si seguimos leyendo uno a uno, se repite la misma lección con tantos personajes bíblicos.
Hermano, es que es necesario que ubiquemos la fe donde tenemos que tenerla ubicada. ¿Qué dice de la fe de Sara? Dice, por la fe también la misma Sara, pero ¿qué fue lo que creyó Sara? Volvemos a lo mismo, no es que Sara se le ocurrió creer que iba a quedar embarazada, porque Sara de pronto repetía, voy a quedar embarazada, voy a quedar embarazada, voy a quedar embarazada, yo quiero quedar embarazada, tengo que quedar embarazada. No fue esa fe, no fue porque Sara y Abraham se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a quedar embarazados. No, cuando la Biblia dice, por la fe también la misma Sara, escuche, le repito nuevamente el texto, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Escuchen por qué de la fe. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿cuál fue la fe de Sara? ¿En qué consistió? Sencillamente, Dios le dio una promesa a Sara y a Abraham. Dios le dijo que tendrían un hijo. ¿Y qué hizo Sara y Abraham? Creyeron esa promesa de Dios. Por eso recibieron el hijo, que más adelante usted lee la historia y Sara efectivamente quedó embarazada y dio a luz un hijo. Esto, hermano, es una y otra vez Dios repitiendo la misma lección de la fe. Hay que ponerla en la palabra de Dios. Sigamos leyendo y saltémonos otra vez otros textos. Vamos a leer otro personaje muy famoso. El versículo 27 ya empieza a hablar de Moisés. Escuche cómo dice el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y dice de una vez el versículo 28, hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, dice la Biblia que por la fe Abraham hizo varias cosas, salió de Egipto, pero no solamente eso, por la fe celebró la Pascua, que era el sacrificio de un cordero. Eso lo vemos por allá en el libro de Éxodo. Un cordero por familia con hierbas amargas, lo comieron el día que justo el pueblo de Israel iba a salir. Y dice también que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Esa porción donde Abraham por la fe untó los dinteles de las puertas, las entradas de las fachadas de las casas, la untó con un hisopo untado de sangre, para que cuando pasara el ángel de la muerte, en las casas donde estaba untada la sangre, ahí dentro no morirían los primogénitos. Dice, por la fe. Pero entonces, ¿cuál fe? Volvamos a lo mismo. ¿Qué era lo que creía Moisés? ¿Será que Moisés dijo, le nació la brillante idea? Moisés, no sé, ¿de dónde le salió la idea de que Moisés le puso fe, que si untaba la sangre no iba a entrar el ángel de la muerte? ¿Será por eso? ¿Qué dice la Biblia cuando uno lee la historia? Moisés celebró la Pascua. Moisés untó la sangre de los corderos en las entradas de las puertas, porque Dios fue quien lo mandó que lo hiciera. Luego, ¿en qué consistió la fe de Moisés? Sencillamente que Dios le dio una orden, una palabra. Dios le dijo a Moisés, si ustedes comen el cordero, si ustedes untan la sangre del cordero en la entrada de las puertas, cuando venga el ángel de la muerte, no morirán los primogénitos de Israel. Moisés oyó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios y disfrutaron las promesas. Es decir, cuando todos los primogénitos en Egipto estaban muriendo, en Israel ningún primogénito murió. ¿Por qué Moisés hizo eso? Porque tuvo fe. Moisés era un hombre de fe, sí, pero ¿en qué tenía puesta la fe Moisés? No eran los sueños. No era en lo que decía la gente, no era siquiera en lo que él se imaginaba o pensaba. Moisés puso toda su fe en la palabra de Dios. Por eso disfrutaron de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios. Sigue diciendo ahí en el versículo número 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Otra vez dice por la fe. De pronto alguien se imaginaría, no, es que Moisés tenía mucha fe, entonces Moisés dijo, como yo tengo tanta fe, voy a meterme por el mar y cuando yo entre por el mar se va a abrir. No, esa historia la conocemos nosotros ahora porque leímos la Biblia y sabemos que el mar se abrió.
Moisés nunca había visto que un mar se abriera. No había un registro histórico que dijese en algún lugar que un mar se había abierto y un pueblo había caminado por tierra seca en medio de la mar. Es más, ni siquiera podía salir de su mente o de su pensamiento la idea esa. Entonces, cuando dice por la fe pasaron el mar rojo, ¿cuál fe? Lo que pasa es que cuando llegaron a la orilla del mar rojo, cuando el pueblo de Israel quedó cercado, atrás venía el ejército de Egipto y adelante tenían el mar rojo y no sabían qué hacer, Moisés oró y clamó a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clama a mí? Diga al pueblo que marchen. Y le dice Dios, ahora alza tu vara y extiende tu mano. Y entonces cuando Dios, y el mar se abrirá. Cuando Moisés escucha la palabra de Dios, que Dios le dice, alza tu vara y extiende la mano y el mar se abrirá y caminarán y pasarán en seco, Moisés creyó esa palabra. Por la fe que tuvo Moisés en esa palabra, Moisés se paró frente al mar, alzó su vara, extendió la mano y el mar se abrió, o mejor, Dios abrió el mar con un viento y caminaron por tierra seca y cruzaron. ¿Por qué lo pudieron pasar? Porque había una palabra y hubo un hombre que le puso la fe a esa palabra. Es más, póngale cuidado cómo la Biblia explica detalladamente en ese texto, se lo repito. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pregunta, ¿por qué los egipcios no pasaron? Si de pronto también algún egipcio diría, no, yo tengo fe que sí voy a pasar, yo tengo fe que sí voy a pasar. Pero es que la palabra de Dios había dicho que era para que pasara el pueblo de Israel, no los egipcios. Así los egipcios estuvieran convencidos que podían pasar, no iban a pasar. Porque la fe hay que ponérsela a la palabra de Dios. De resto no se garantiza que sucederá nada. Y por último, dice el versículo número 30. Vamos a leer lo que dice el versículo número 30. Por la fe, capítulo 11, les recuerdo Hebreos, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, ¿en qué? ¿Cuál fe? No sería porque ellos pensaron y crearon una estrategia. Ellos dijeron, vamos a rodear la tierra, vamos a darle vueltas, vamos a seguirle dando vueltas. No fue por eso. Vamos a ponerle bien atención y a meditar en ello. Bueno, les decía que dice la Biblia, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Algunas personas han tratado de explicar que era el movimiento, que era el pueblo girando, que fue el sonido de las trompetas. Bueno, tantas cosas que dicen. ¿Por la fe en qué? No, les repito, no es que el pueblo de Israel iban con esa fe que por dar vueltas van a caer los muros. Es más, el último día dice la Biblia que Dios les dijo que tocaran fuerte los cuernos y dieron un grito, todos gritaron, todo el pueblo de Israel. El último día dieron 7 vueltas, tocaron los cuernos, hicieron una cantidad de cosas. Entonces, este versículo, este texto no está dado como para decir, no, el poder de, ¿qué le digo? El poder de la unión del pueblo de Dios, o el poder del grito del pueblo de Dios, o el poder de las bocinas, o el poder de la música, o el poder de la alabanza. Miremos este texto para ver cómo por la alabanza se caen las murallas. No. ¿Por la fe en qué? No era por la fe en los cuernos, por la fe en alabanza, por la fe en el grito, por la fe en las vueltas, no. ¿Por la fe en qué? Por la fe en que Dios sencillamente había dado una palabra. Dios le había dicho a Josué exactamente qué hicieran. Dios le dijo, van a dar 7 días. El primer día dan una vuelta, el segundo día otra vuelta y el séptimo día van a dar 7 vueltas y van a tocar las bocinas y van a gritar y los muros van a caer. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Porque Dios dijo que si hacían esto caería. Entonces, ¿por qué cayeron los muros de Jericó? Porque la palabra de Dios dijo que caerían si hacían esto. Y como hubo un pueblo, hubo un varón de Dios llamado Josué que obedeció, que creyó esa palabra. ¿Cuál fue la fe del pueblo y de Josué? La fe en lo que Dios había dicho.
No importaban los cuernos, no importaban qué tan duro gritaran, no importaban la calidad de las trompetas, no importaba si zapateaban duro, no importaban. Aquí lo único que importaba era que Dios había dado una palabra y este pueblo estaba cumpliendo esa palabra. ¿Qué sucedió? Cuando ellos cumplieron cabalmente la palabra de Dios, el séptimo día hicieron todo, los muros cayeron. Entonces, hermanos, quisiera que ya para ir como concluyendo, no tenemos que estarnos inventando cosas. No tenemos que estarnos inventando fórmulas. No tenemos que estar creyendo que yo no sé, que yo me imagino, que yo pienso, que me dijeron, que yo escuché, que un nuevo método, que una nueva fórmula. No. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar esta santa y bendita palabra de Dios. Escudriñar las escrituras con respeto, con humildad, con reverencia. Oír la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios. Si usted le pone la fe a la palabra de Dios, usted tendrá una fe sana, usted tendrá una fe pura, usted tendrá una fe limpia, usted tendrá una fe bíblica y verá a Dios obrando. Entonces, mis amados hermanos, podríamos decir que todo el mundo tiene fe. Sí, es verdad. Todo el mundo habla de fe. Sí, es cierto. Pero la pregunta ¿es tu fe bíblica? ¿O usted ha puesto la fe en lo que oyó en una conferencia, en lo que leyó en un libro, en lo que le enseñó el abuelito, en lo que leyó en una historia? La pregunta no es si usted tiene fe, la pregunta es si la fe que usted tiene está puesta en la palabra de Dios. Usted es de las personas que acostumbra a aferrarse a creer, a decir es que yo creo. No importa tanto que usted se imagine, aquí lo importante es que diga Dios qué va a pasar. Ve, hermano, Dios está comprometido con lo que Él ha dicho, no con lo que no ha dicho. Alguien se puede meter en la cabeza y creerlo firmemente que va a pasar algo, pero si no es bíblico, dudo que vaya a pasar. Pero si usted se ocupa en conocer la palabra y le pone toda su fe a la palabra, verá milagros, verá sanidades, tendrá bendiciones. Las promesas de Dios serán realidad para usted hoy en su vida. Entonces, no solamente hay una cantidad de personas que creen en Dios, no solamente creer en Dios, porque saben una cosa, hay millones de personas que creen en Dios, pero cada uno cree en un Dios a su manera. Cada uno dice cosas diferentes. Alguien un día me dijo, pastor, ¿usted cree en Dios? Yo, claro. ¿Y usted cree que Dios es bueno? Claro que sí, Dios es bueno. Entonces alguien decía, pastor, ¿usted cree que el infierno existe? Yo, sí, el infierno existe, por supuesto, porque así lo dice la Biblia. Decía, esa persona decía, yo no creo que exista el infierno. ¿Cómo Dios, un Dios tan bueno, que Dios es amor, va a crear el infierno? ¿Y cómo Dios va a echar a una persona ya a sufrir eternamente? Esa persona me decía, yo no creo que Dios sea así. ¿A dónde quiero llegar? Que esa persona creía de Dios lo que quería creer. Aunque la Biblia dice en Apocalipsis, en varios lugares, que el Señor sí va a ser lanzada gente al lago de fuego y azufre. Hay quien dice, yo no creo, porque se imagina y quiere creer en un Dios a su manera. Necesitamos no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Segundo, creer en Dios como lo presentan las Sagradas Escrituras. Entonces, ya para terminar, la fe es la herramienta que Dios nos regaló para que todos pudiésemos creer en su palabra. Por favor, haga uso de la fe, buen uso. Es como que usted tenga una olla de presión o una plancha muy buena, muy linda, y la use para trancar la puerta. Para eso no es esa herramienta. Entonces, haga uso de la fe para lo que se debe. Lo importante no es solo tener fe, sino de tenerla bien puesta. Así que, queridos hermanos, yo quiero decirles, ¿qué les quiero decir para terminar? Que por favor, no importa hasta el día de hoy en qué haya creído. Importa de aquí en adelante que su fe se la ponga a la palabra de Dios. Y les aseguro que ustedes van a experimentar, como les decía hace un momento, milagros. Les aseguro que van a desarrollar una relación con Dios como se debe. Hermano, porque qué bonito cuando Dios dice su palabra y encuentra quien se la crea. Debemos creer en Dios como lo presenta las Sagradas Escrituras. Así que, amados hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de la fe por el día de hoy. Dios les bendiga a ponerle la fe a la palabra de Dios. ¿Y qué pasará luego?
veremos milagros, veremos señales, recibiremos sanidades, tendremos experiencias con Dios. No nos andemos imaginando tantas cosas que pensé, que dijeron, que me soñé, que vi en la internet, si está escrito lo vamos a creer, si no, nada le garantiza que se cumplirá. Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Quisiera para terminar hacer una oración. Vamos a orar para que el Señor sea fortaleciendo, purificando nuestra fe y que nuestra fe crezca cada día por medio del conocimiento de su palabra. Soberano Señor Jesús, gracias mi Rey por esta tu palabra. Tu palabra es verdadera, es pura, es eficaz. Te pido por cada persona que ha escuchado esta tu palabra. Señor, que obres en su mente, en su memoria, en su corazón. Que de aquí en adelante nuestra fe sea más pura, más bíblica, Señor. Que podamos creer a tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias porque eres bueno. Aumentanos cada día más la fe. En tu nombre santo te lo pido, bendito Jesús. Amén y amén.